Este es el país más feliz del mundo, pero también lo es este y este. Pero este país y este país resulta que son el mismo país. Y la pregunta del millón es, ¿cómo se puede ser feliz en un lugar así? Pues sí, señores, estamos en la capital de Finlandia, lo que se dice que es el país más feliz del mundo. Pero sabiendo cómo es la cosa por acá, ¿por qué carajo se dice que Finlandia es el país más feliz del mundo? ¿Y qué tenemos que aprender el resto de la humanidad de ellos para por lo menos estar un poco más contentos? Y pues sí, hay un estudio que nos muestra la lista de los países más felices del mundo una vez al año. Finlandia ha ganado 7 veces el premio, la medalla de oro al país más feliz del planeta. Pero, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo se puede ser feliz en semejante país tan frío? Casi que ni siquiera se puede salir a la calle durante el invierno porque si no se congela y le puede dar hipotermia y se puede morir aquí en la calle. Porque yo, que viví en Canadá, tengo el conocimiento de causa para venir hasta Finlandia a ver si nos están metiendo los dedos en la boca que el país más feliz del mundo. No, señor, aquí no nos van a engañar. Seguramente no es por el clima. Acá los inviernos son larguísimos, momentos del año en que ni siquiera sale el sol. La gente de Finlandia, si acaso sabe lo que es la vitamina D. Mucha lluvia en la primavera, en el otoño y pocos días soleados. Esto que tenemos alrededor es una lotería. Vea ese cielo, nos ganamos la lotería. No todos los días son soleados en este país. Y parece ser que escogí la semana que era para venir a conocer. ¿Cómo se puede ser feliz sin vitamina D, que es la que nos da el sol en la piel? Porque el invierno no es solo esperar a que se vaya y ya por ende podremos salir a la calle y ser felices y jugar en el parque y meternos en un lago. 3/4 de este país son puro bosque, lo cual significa en verano una cantidad de mosquitos inexplicable. Si usted le pregunta a un finlandés de a pie por aquí, ¿dónde prefiere vivir? Si aquí o en las playas del Caribe, el lugar soñado de muchas personas, no solo de los países nórdicos, sino de la gran parte del planeta, pues la respuesta va a ser muy obvia en la gran mayoría de ocasiones. Pero usted que está viendo este video, ¿dónde cree que sería más feliz? ¿En esta fotografía invernal o al lado de las palmeras en algún lugar hermoso de República Dominicana? Es una respuesta completamente relativa. Dejen en los comentarios cuál es su lugar favorito. Si me preguntan a mí, yo personalmente prefiero la variedad. Muchos días en la playa sin hacer nada me puedo aburrir. Unos días de nieve, unos días de frío, qué rico es respirar ese aire invernal bien frío. Es muy puro, es una delicia. Pero para entender entonces el tema de la felicidad, primero tenemos que entender de qué está hecha esta sociedad. Pues resulta, pasa y acontece que 3/4 de este enorme territorio son puro bosque y lagos. Estos países que siempre tienen la mejor calidad de vida, que son los mejores países del mundo, tienen muchas cosas en común. Casi todos siempre son o muy fríos o con mucho bosque. En la lista no solo está Finlandia, está Dinamarca, está Suecia, está Islandia, que es helado. Pero la cosa no es solo tener un poco de bosques allá salvajes solo para los osos, sino también construir ciudades que respeten el acceso y la vida natural de sus ciudadanos. Como por ejemplo esto que tengo atrás. El 40% casi de las ciudades en este país son áreas verdes. Son pedacitos de bosque que respetaron para que las ciudades no fueran solo concreto, sino que la gente dentro de la misma ciudad pudiera tener un poquito de bosque finlandés. Eso incrementa brutalmente la calidad de vida y las opciones de los habitantes de ciudades como estas. Punto para Finlandia. Y es que no es solo eso, amigos, no es solo el bosque ni lo verde, es lo azul de sus golfos, del mar, de los lagos, de los ríos que hay aquí. La oferta natural en Finlandia es de alto nivel mundial, donde la gran mayoría de los habitantes de este país puede acceder a ella, inclusive en las ciudades, con salir de su casa, bajar las escaleras de pronto enfrente o a unas cuadras. Y es que aquí nomás nos damos cuenta, ahí tenemos acceso al agua, uno de los tantos accesos acuáticos de la ciudad, de la capital. Miren este mapa. Todo esto es la ciudad de Helsinki. Aquí estamos en la parte como del centro, donde está la parte histórica y demás, pero si lo miramos desde arriba, todo lo azul, sí señores, pura agua. Estamos aquí, en este puntico exacto, que es esta salida acuática, donde es más, yo llegué aquí, a esta ciudad ayer, por ferry desde Estonia. Una experiencia sin igual, $30 para ir de un país a otro en ferry, 2 horas y media montado en él, con música, con restaurantes, con bebidas, con juegos, con casinos, con camas, con de todo. Por $30
y así de rápido, es increíble. Los accesos acuáticos y las posibilidades de comunicación con el mundo exterior hacen que este país, sin duda alguna, se ponga en las listas a nivel mundial. Entonces, ¿solo por eso somos felices? No, señor. Pues resulta que un día le preguntaron a los habitantes de este país que cuál es su prioridad en la vida. ¿Usted qué elementos de las ciudades son los más importantes para que su vida se considere feliz y buena? Y el contacto con la naturaleza estuvo entre las tres primeras. Para esta gente es muy importante tener contacto con la naturaleza, pero la número uno fue en ese entonces el sistema de transporte. Para esta gente es clave, es primordial poder contar con un buen sistema de transporte, que no haya tráfico, que sea puntual, que sea eficiente, que sea limpio. Y pues aquí en Finlandia el sistema de transporte de aquí no falla, hermano. Está dentro de los 5 mejores sistemas de transporte a nivel mundial. Aquí el transporte llega a la hora que es, en el momento que es, y lo deja donde es, y eso incrementa la confianza de los habitantes, una palabra clave que entenderemos más adelante. Y es que no es solo el transporte como tal, el sistema de transporte público, es la cultura ciudadana. Si aquí hay una señal de pare, la gente para. Usted está seguro que puede ir con sus hijos, con su perro, caminando tranquilo, y que si la señal le indica que usted puede andar y no va a venir un carro a toda velocidad a llevárselo por delante. Algo que se ve mucho también en otros países, no, eso no es de los finlandeses. El orden y la cultura ciudadana hace que yo, desde que llegué, no haya escuchado el primer pito de alguien pitándole a otro por cualquier cosa. Es increíble la paz y el silencio que se escucha en estas ciudades. Entonces, ¿por qué será que la gente aquí dicen que son tan felices? Buen sistema de transporte tenemos en muchas otras partes del planeta. ¿Será que entonces es la educación? Un punto muy importante. Aquí les va este dato que va a generar envidia a otros países y al mundo entero. Y es que el 100% de la población en Finlandia sabe leer y sabe escribir. Aquí no hay analfabetas. Busque usted allá en su casa cuál es el porcentaje de analfabetismo que hay en sus países para que se lleve una cruel sorpresa. Que la gente sepa leer y escribir y que tenga los niveles por lo menos más básicos de educación ha sido una prioridad para el gobierno de Finlandia desde hace muchísimos años. ¿Usted que está viendo este video sabe leer? ¿Sabe escribir? Por ende, ¿es más feliz? No, señor. Pero entonces desenrédeme esta telaraña. ¿Cómo es posible que esta gente sea feliz teniendo cosas que muchos otros tenemos en otros lugares del mundo? ¿Cuál es el secreto? En este país hay algo llamado la igualdad de educación para todos, independientemente de cuál sea su clase social, si usted tiene o no dinero, si vive o no en un buen barrio. La calidad de la educación va a ser igual tanto para usted como para su vecino, como para cualquier otra persona del pueblo finlandés. Y esto es muy importante como país porque elimina la competencia y genera las mismas oportunidades para todos por igual. Ahora bien, tanto aquí como en cualquier lado, tener un tío de billete que es el dueño de una empresa puede ayudar a la hora de conseguir un mejor trabajo o una mejor oportunidad. No vamos a tapar el sol con un dedo, pero ya de por sí que toda la gente de un país reciba el mismo nivel de educación por igual, eso ya es bastante, y que no cueste dinero, eso es mejor aún, porque si usted es capaz de tener un buen sistema de educación y que sea fácil de acceder para todo el mundo y por igual, menos platica va a tener que invertir en un futuro en cárceles, que es algo que le ha pasado al pueblo finlandés, un país donde también se dice que tienen las cárceles más humanas, las mejores del planeta. La tasa de reinserción de la gente que entra en una prisión de Finlandia es muy bajita. ¿Qué quiere decir? Que si usted entra a la cárcel una vez, es poco probable que vuelva después. En Estados Unidos la cosa es diferente. Si usted entra a una cárcel en Estados Unidos, las probabilidades de que vuelva a entrar unos meses después son bastante altas. Un dato ahí para que reflexionemos y le echemos cabeza al asunto. Algo tuvieron que haber entendido por acá. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que un sistema de educación sea de excelente calidad como el finlandés? Pues sí, señor, hay una serie de factores. Ser profe en este país no es tarea fácil. Para ser profesor de colegio o universidad en Finlandia, eso requiere mucha preparación. No cualquiera puede decir, venga, le enseñamos a estos peladitos geografía. Yo miré en Google Maps la capital de Estonia, ya con eso estamos listos. Es un trabajo prestigioso, respetado y muy bien remunerado. Para que usted sea profe, tiene que tener una muy buena preparación. Otros gobiernos se preocupan por subirle los salarios al ejército y a la policía, lo cual está muy bien, pero aquí también, además de eso, le suben el salario a los maestros, lo cual está mejor. Aquí en Finlandia no tienen un sistema de aprendizaje de memorizar. Que la más de un examen mañana de la página 10 a las 100 y se tiene que aprender absolutamente todo de memoria y uno ahí pasando las noches en la cocina de la abuela tomando café hasta las 3 de la mañana memorizando palabras que después del examen se le van a olvidar. El sistema de educación de aquí es mucho más analítico y crítico y
no tanto de memoria. Pero eso, ¿sería para usted suficiente para ser feliz? Nosotros como latinoamericanos, en el top de prioridades, seguramente está la seguridad. Y Finlandia, amigos míos, seguridad, póngale cuidado. Yo que soy colombiano puedo hablar y representar a todo el pueblo de mi patria al decir que para nosotros el top número 1 de prioridades sería la seguridad. Sentirse que uno vive en un lugar tranquilo, que uno pueda salir y disfrutar de un parque, de una vaina, de un paseo, de un pueblito, de una cosa y sentirnos seguros, no solo de que no nos vaya a pasar nada malo, sino que tenemos un apoyo de un gobierno que está ahí para nosotros, lo que lamentablemente falta mucho en nuestros países. La seguridad de que si yo a la universidad voy a tener un empleo con un salario digno con el cual podré desarrollarme y poder soñar con un mejor futuro para mí, para los míos y para mi familia, esa seguridad. Pero que uno salga a la calle y no le roben el celular, eso ya no es sorpresa para esta gente. Esto se da por hecho, sería muy raro que eso ocurriera. Por ende, cuando están tan acostumbrados a lo mismo y a tanta tranquilidad, ¿acaso eso da felicidad? Se los digo yo que en Canadá también vivimos lo mismo. Y se los dice también la estadística de la depresión por habitante de este país. En Europa, la tasa de depresión es más o menos del 7%, pero aquí en Finlandia es del 9 al 10% según algunas estadísticas. Y alrededor del 20% de los finlandeses han sufrido o han tenido un episodio de depresión durante sus vidas. Eso es mucha gente para un país con tan pocas personas. ¿Cómo se puede ser feliz sufriendo de depresión? ¿Cómo se puede no tener depresión con este clima? Y por eso hemos venido hasta este país, porque me parece muy curioso que digan que este es el país más feliz del mundo si tiene serios problemas de salud mental, de alcoholismo y de abuso a las drogas en sus habitantes. Pero créame que estamos a punto de encontrar la respuesta. En este país la tasa de crimen es muy bajo y la tasa de pobreza es mucho menor al 1%. Eso es una tasa de pobreza casi que inexistente. ¿Quiere decir que entonces el dinero da felicidad? La carencia de él tal vez la quita, pero la abundancia del mismo no la garantiza. En este país el 100% de los habitantes tienen acceso a luz. Países como Canadá, por ejemplo, en las comunidades bien al norte del país, hay muchas personas que tienen dificultad no solo en tener luz, sino agua potable. No podemos comparar Canadá siendo el segundo país más grande del mundo con este que, a pesar de que sí es muy grande, pues está mucho mejor conectado. Aquí en Finlandia, sin embargo, sufren del mismo problema que sufre el resto de Europa. La población está declinando cada vez más y preocupantemente. El gobierno de este país, como la mayoría de países escandinavos, motiva a las familias para tener bebés. La población disminuye, envejece, pero no tanto como sus países vecinos de Europa, haciendo que la economía de Finlandia tenga un buen futuro a largo plazo, que es básicamente lo que pasa en Canadá también, que a las familias les dan platica y les ayudan para que tengan bebés, para que la población incremente. Todo eso es materia de economía. ¿Usted por qué cree que los países le ayudan a la gente a que tengan bebés? Porque hay tan bueno Canadá, tan bueno Finlandia, aquí dándonos plata para tener bebés. ¡Qué gobierno más cool! No, señor, todo eso es economía. Las grandes empresas, las grandes industrias no van a invertir con tanta tranquilidad en un país cuya población está en declive. Los fondos de los países se van a ir en las pensiones de una sociedad que envejece y no hay nadie que venga a trabajar para volver a recuperar esos fondos y seguir para adelante. Pero volvamos al tema del dinero. ¿Cómo un país sin tantos habitantes logra tener todos estos juguetes acuáticos aquí desfilando en la bahía? Resulta que no basta con ser un país como Finlandia, también es importante tener vecinos como los que tiene Finlandia. Está Suecia, está Noruega, está Dinamarca, está Alemania aquí abajito. Pero también tenemos en Oriente un vecino muy fuerte y poderoso. Y es la frontera que existe entre Finlandia y Rusia. Y aunque así usted no lo crea, los rusos tienen mucho que ver con que hoy Finlandia sea el país más feliz del mundo. No porque les hayan ayudado, aunque en ocasiones así fue la historia, sino que Finlandia fue muy inteligente en cuanto a las relaciones que tenía entre Rusia y el resto de Europa. Pues aquí viene la parte complicada del asunto. Un factor fundamental del pueblo finlandés con los años ha sido los múltiples programas y estudios y análisis y estrategias de cómo defenderse de los rusos ante una posible invasión. ¿Cómo se puede ser feliz con semejante tormento encima? Los rusos han intentado invadir esta tierra en varias ocasiones. Hubo una última guerra entre Finlandia y Rusia para proteger unos territorios que los rusos estaban de a poquitos agarrando para ellos, ya que los rusos quieren un puerto en Helsinki para sacar de ahí su gas hacia
hacia el resto del norte europeo. Pero esa guerra a Finlandia le costó mucho dinero, mucha gente, sobre todo población que casi que no tienen aquí, y a los rusos les sobra por allá. Entonces decidieron no pelear más y Finlandia creó un plan estratégico. Finlandia le dijo a los rusos: ve, hermano, yo no voy a ser parte de la OTAN, no se preocupe, esa gente no va a llegar hasta nuestra frontera, yo le garantizo eso. También le garantizo que le voy a comprar todo su gas, vamos a hacer negocios y yo le voy a dar mucha madera a cambio también. Vamos a tener una linda relación comercial y yo a la OTAN la tengo lejos y todos contentos. Hasta que en el 2022 Finlandia dijo: no, ¿sabe qué? Me arrepentí, quiero ser parte de la OTAN. Rusia respondió cortándoles el gas. Las facturas de electricidad a todo lo largo de este país se duplicaron en precio. Pero hoy en día, pues este país ahora hace parte de la OTAN. Y es que Finlandia no siempre fue un país rico. Todo lo contrario, este país hace muchos años era bastante pobre. Casitas en madera, la tierra bastante hostil para la agricultura. Si hoy en día los finlandeses siguieran viviendo de lo mismo, no serían lo que son hoy. La palabra clave, como siempre lo ha sido y en muchos países de Europa lo fue, es diversificación. Una palabra que podemos aprender de los países para adoptarla a nivel personal también. Las relaciones de este país con los soviéticos en ese momento fueron muy buenas. Ellos le daban casi que toda la madera de ellos, hicieron mucha riqueza en ese entonces y la supieron invertir. Pero ya que Finlandia jugaba un papel bastante neutral entre Europa y Rusia, no quería ser 100% como los rusos y aprovechando esa ventaja y esa relación quería ser más como los países de Occidente. Entre las grandes inversiones que hicieron los finlandeses fue invertir en gobierno y en sus instituciones para ver cómo vamos a darle educación a todo el mundo y de buena calidad y que sea gratuita. Cómo vamos a darle un buen sistema de salud, de transporte, de infraestructura para poder estar al nivel de países como Suecia, Noruega y Dinamarca, que esa gente parece que sí lo entendió todo. No podemos ser los bobos del paseo y ser los únicos vecinos aquí que no le metamos una buena cucharada a ese pastel. Hermano, es que yo estoy cansado de repetirlo, es que donde hay corrupción hay pobreza y no hay desarrollo y es así de simple y así nomás. Pero entonces, como la Unión Soviética era su gran cliente y lo fue por mucho tiempo, cuando colapsó la Unión Soviética fue la mayor recesión económica en la historia de los finlandeses. Y ahí es donde se pusieron las pilas y dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues yo tengo una idea, inventémonos una marca de teléfonos móviles y vamos a venderla a todo lo largo del planeta. Y así lo hicieron. Nacen marcas y nacen empresas como Nokia. Aquí también se inventaron el primer explorador de internet, múltiples videojuegos, inclusive lo siguen haciendo en la actualidad. Y todo esto tomó mucho tiempo y preparación, una visión hacia el futuro de lo que nos espera y cómo podemos prepararnos para ella. Una vez más, diversificación. Que si esta gente siguiera esperando el cheque de los soviéticos, la cosa sería distinta. En la escala de 1 a 197 no estarían en el primer lugar en materia de felicidad. Y aún así, con todo eso, ¿usted sería feliz? ¿Es suficiente para ser feliz? Pues no, señor. Ya que sabemos que esta gente tiene una buena industria, una buena economía, una buena seguridad social, ¿quiere decir entonces que es el dinero lo que da felicidad? Pues amigos míos, este no es el país más rico del mundo y está no tan lejos de serlo, pero tampoco en el top. Porque si hablamos de dinero, aquí se pagan muchos impuestos. Es más, la población civil, el empleado de la empresa, el ingeniero, el arquitecto, el abogado, aquí usted paga alrededor del 60 al 65% de su salario solo en impuestos que se van para el gobierno. Si usted se pone a pensar, eso es mucho dinero de su salario que el gobierno le hace: chao, gracias, vamos a reinvertirlo en ciertas situaciones que te darán felicidad. La cosa es que aquí el sistema funciona. A usted le quitan esos impuestos, el gobierno promete y el gobierno lo cumple, que es distinto a otros países que no quiero decir su nombre, donde uno paga impuestos y carísimos además, y esa platica, mi hijo, se perdió. Aquí esa situación no pasa. Yo no sé si la tasa de corrupción sea también del 0%, no sé. Dudaría mucho que así lo fuera. Dudo mucho en un país donde sea del 0%. Pero aún así, con todo eso, pues aquí hay problemas, ¿no? Los problemas que también estamos afrontando en otros países del mundo. El costo de vida se ha incrementado de una forma alucinante. La inflación está por las nubes. Ese asunto causa estrés, causa ansiedad, disminuye la felicidad, pero es un problema que, llamémoslo, un problema de nivel mundial. Además, míreme esta belleza de ciudad, míreme esta belleza de países. Un plan muy rico del finlandés de hoy, 2024, salir por las calles de su ciudad tranquilo, a tomar el sol, a caminar por sus calles, rodeados de buenos paisajes, de agua, de verde, de linda música, donde un youtuber camina con su cámara, gozando y usando su derecho a la libre expresión sin ningún tipo de problema. Que acá se garantiza el derecho a la libre expresión, lo cual, para mí, en mi forma de ver la vida, eso sí me da un poquito
100% de felicidad. Así que podemos concluir que este país tiene muchísimas ventajas que también tienen otros países del mundo, otros países del primer mundo sobre todo. Pero la palabra clave con la cual este país se gana el primer puesto, haciéndose llamar el país más feliz del mundo, es la palabra confianza. Y es una palabra fuerte, muy importante, grande, que no solo aplica para países, sino de la cual podemos usted y yo aprender para aplicarla también en nuestra vida personal. La confianza que tiene esta gente por su gobierno, de que le va a cumplir. La confianza que tienen por el vecino, que si le dice mañana le pago, mañana le paga. La confianza de salir a las calles y gozar de plena seguridad. Saber que pueden llegar a viejos y el gobierno tiene un plan para ellos. La gente de Finlandia vive sin incertidumbre, lo cual ayuda para los problemas de ansiedad, lo cual a mí me pone a pensar, entre más incertidumbre tenga la gente, se vive con más ansiedad. Para la gente tal vez no es tan importante el dinero después de todo, ni el clima, ni los mosquitos, ni el invierno, ni el hielo, ni la depresión inclusive, tanto como es la seguridad de su vida. El saber que todo funciona, que si usted tiene que llegar a un sitio a las 8, toma el tren que viene a las 7:20 y fijo llega a las 8, de que no hay un milímetro de espacio para el desorden o las probabilidades. Y si se pone usted a pensar, podemos llevar esto de nivel país a la cuna. Podemos comparar a Finlandia con un niño recién nacido. ¿Qué niño va a ser más feliz? El niño que tiene la seguridad de contar con un entorno familiar que lo va a proteger. El niño que sabe que pase lo que pase, puede llamar a sus papás y ahí estarán para rescatarlo. O un niño que nace en un desorden de hogar y no tiene ni idea si puede confiar o no en sus papás, porque ni siquiera ellos mismos saben si pueden confiar en sí mismos. Un niño que va a crecer con inseguridades, con ansiedades de muy pequeño, por no saber qué le espera mañana. ¿Será que mañana sí habrá comida sobre la mesa o no? Y eso es justo lo que me llevo hoy de Finlandia, ese aprendizaje. ¿Cómo podemos nosotros aplicar en nuestra vida algo de certeza, algo de seguridad, que si hacemos las cosas de esta o esta manera podemos garantizar llegar al punto al que queremos llegar? Yo no sé, ustedes, amigos míos, pero a mí este viaje por aquí, por estas tierras, me ha enseñado mucho. Que sea yo feliz o no al vivir en Finlandia, eso ya es pasajero. Yo no creo que si usted viene aquí ya es feliz. Yo no creo que si mañana me mudo a Helsinki, a partir de mañana seré feliz. En mi opinión personal, yo no sería feliz. Me daría mucha mamera y qué pesadilla aprender finlandés. Todas estas cosas que nos dan aquí las puedo gozar en Canadá. No por vivir aquí quiere decir que está garantizada su felicidad, no señor. Por lo cual yo no llamaría a este el país más feliz del mundo. Llamaría a este el país que garantiza un futuro y da más tranquilidad a sus habitantes, los cuales puede que en ocasiones estén felices o en ocasiones no. La felicidad va por dentro y usted puede lograr ser feliz o triste aquí o en cualquier lugar del planeta. ¿Cómo no se puede ser feliz al acariciar este animal? Pero díganme ustedes qué opinan. Esa es mi opinión personal, basada en todos los datos que les acabo de dar. Estadísticas confiables de muchas fuentes y artículos que dicen que este es el país más feliz del mundo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Me lo dejan saber ahí en los comentarios. Por ahora, seguiré gozando de esta felicidad que me invade al caminar por estas calles. Caricias a la abuela y nos vemos en el próximo video. Chao, Lin.